Medición y evaluación en psicología. La medición y la evaluación en psicología es un área dentro de la disciplina psicológica que, como ustedes saben, se encarga precisamente de medir y evaluar constructos en psicología. Como área dentro de la psicología, la medición y la evaluación lo que buscan es dar cuenta precisamente de eso que nosotros pretendemos estudiar, que es nuestro objeto de estudio, ¿no? Eh, Quiero que quede claro que la medición y la evaluación en psicología es un área que no únicamente se corresponde con lo que nosotros conocemos como investigación o con la construcción de instrumentos para hacer medición. No, la medición y la evaluación en psicología es un área un poco más amplia y que usted seguramente cuando ya egrese como profesional de esta área se va a dar cuenta que siempre va a estar haciendo, es decir, siempre va a estar midiendo y evaluando los diferentes atributos o constructos en psicología con los que usted se enfrente. Esto independientemente del contexto en el que usted se vaya a desempeñar como profesional. En ese sentido, pues la medición y la evaluación en psicología se comprende o se constituye, perdón, como un elemento neurálgico dentro de la disciplina, porque si la psicología quiere ser una ciencia o tiene pretensiones de ser una ciencia estructurada, pues tendrá que hacer procesos de medición y evaluación. Yo quiero aclararles que esta presentación la hice tomándome el atrevimiento de eh, elaborar una serie de temas que quiero que queden claro, que quiero explicarles, con el fin de que haya más claridad frente a algunas cosas de la disciplina. Asumí yo, en principio, que esto ustedes ya lo conocían porque ya llevan un proceso dentro de su carrera profesional y han visto asignaturas anteriores que de alguna u otra manera uno espera que deberían haberle aclarado al estudiante diferentes circunstancias de la disciplina. No obstante, pues en función de las diferentes asesorías y trabajos que ustedes me han entregado y las observaciones que yo he realizado, me da la impresión de que todavía no hay claridad frente a algunos temas. Entonces, realicé esta cápsula informativa o presentación con el fin de darle un poquito más de claridad. Esto con un objetivo muy específico y es que después de que usted pueda o haya visto estos videos, tenga claridad frente a algunas situaciones que para nosotros, como las asignaturas que estamos llevando, eh, sea mucho más eficiente el trabajo. De lo contrario, si no hay claridad frente a estos temas, pues vamos a seguir cometiendo algunos errores que yo he estado observando de manera frecuente en algunos de sus trabajos. Eh, Así que tomen esta presentación o esta cápsula informativa como un obsequio. A lo mejor para algunos será no mucho y para algunos otros será mucho. Es decir, espero que esta información les sirva. A algunos les servirá muchísimo, a otros tal vez no. Pero es mi forma de decirles, chicos, espero que sean mejores profesionales. Y antes de pasar a los temas más importantes de la asignatura que nos corresponde, debemos hacer un pare y hacer una claridad frente a algunas situaciones. Bueno, lo primero que vamos a ver o vamos a realizar un ejercicio es preguntarnos qué es lo psicológico. Tómese unos 3 segundos para usted definirse a usted mismo qué es lo psicológico, a qué se dedica la psicología y cuáles son las cosas que estudia la psicología y cuáles no. Tómese esos 3 segundos, piénselo antes de continuar este video y usted se va a dar cuenta que posiblemente la respuesta a esa pregunta sea más difícil de lo que pareciera cuando uno lee la pregunta. La pregunta ¿qué es lo psicológico? Pareciera sumamente vaga o absurda incluso, porque pareciera que fuese muy fácil de responder, pero realmente es una pregunta compleja. Preguntarse por qué es psicología y a qué se dedica esta área disciplinar puede generar en usted dos situaciones. La primera es que por su cabeza empiecen a pasársele un montón de cosas, de elementos, de conceptos o de situaciones que usted considera que es lo psicológico, pero que a la larga de todo eso que se le pasa por la cabeza usted no sabe en sí o a ciencia cierta qué de todo eso es realmente lo psicológico. La segunda opción es que definitivamente cuando se pregunte qué es lo psicológico usted no tenga ni idea.
no se preocupe si le pasa eso. Es más, no se preocupe si le pasan cualquiera de las dos situaciones. Eso es muy común dentro de nuestra área. No obstante, no estoy diciéndoles que entren en un estado de desesperanza y que no sepamos qué es lo psicológico. No, lo que pasa es que tenemos algunos rollos que resolver como disciplina y que aún no están resueltos, y por eso cuando alguien o nosotros mismos preguntamos por lo psicológico, pasan estas dos situaciones. Diferente a otras áreas disciplinares, porque por ejemplo, si yo pregunto sobre qué es lo físico, qué es lo químico, usted seguramente tendrá más claridad frente a ello y no le pasará como le sucede cuando preguntamos por lo psicológico. ¿Listo? Bueno, para empezar, para darle claridad a estas situaciones, pues vamos a intentar responder esta pregunta que es sumamente compleja, iniciando con un esquema piramidal. Yo hice este esquema, pero quiero hacer una claridad, y es que está, digamos, estructurado de tal manera que no indica que un escalón que está arriba sea más importante que el escalón que está abajo. Es decir, la fisiología no es más importante como disciplina que la biología, y la psicología no es a su vez más importante que la fisiología y la biología como áreas disciplinares. No, este esquema únicamente tiene el objetivo o la función de indicar la especificidad del objeto de estudio. Es decir, aquí tenemos un objeto de estudio de un área disciplinar específico, pero cuando pasamos al siguiente nivel tenemos un objeto de estudio que es un poquito más específico que el de acá, ¿sí? Porque se centra en un aspecto mucho más particular. Digamos que el de acá es particular, pero de algún modo es general. Aquí se vuelve un poco más particular, como más delimitado, y acá un poco más particular, es decir, un poco más delimitado. Si ustedes analizan la historia de la psicología, nosotros venimos de dos áreas o dos ramas disciplinares, la biología y la filosofía. Pero de la biología nacimos nosotros, es decir, si nos ponemos a ver los tratados de Aristóteles, por ejemplo, la psicología es una parte pequeñita de la biología, así como lo estamos representando en este esquema. Somos una parte de la biología, o así nacimos. Actualmente ya no lo somos así, somos un área disciplinar completamente distinta de la biología. Sin embargo, se puso este esquema para que usted entienda una cosa, y es que para que la psicología exista, para que lo psicológico en sí exista, siempre, siempre debe existir una estructura biológica. Si no existe una estructura biológica, lo psicológico no existiría, jamás. ¿Listo? Entonces, eso que quede clarísimo. Adicional a eso, además de la estructura biológica, debe haber una estructura fisiológica. Y fisiológica, con fisiológica me refiero a que es una parte de la estructura biológica que tiene unos procesos muy particulares que la distinguen de la biología. ¿Listo? Entonces, para que lo psicológico exista, debe haber fisiología. Y para que lo psicológico exista, debe haber biología y fisiología. Si uno de los dos no está, la psicología no existirá. ¿Listo? Entonces, este esquema, por favor, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Siempre debe haber biología para que exista psicología, y siempre debe haber fisiología para que exista psicología. Si los dos elementos faltan, o uno de los dos falta, la psicología no va a existir. Ahora, bueno, ¿a qué se dedica la biología? La biología se dedica a, como lo indicamos aquí en la diapositiva, al estudio de las estructuras biológicas, o EB, pues para esta presentación, en términos generales. En términos generales es el estudio de las estructuras biológicas. La fisiología tiene como objeto de estudio una parte de esas estructuras biológicas o partes de esas estructuras biológicas. Por su parte, la psicología tiene como objeto de estudio eh, el desligamiento de la reactividad biológica. Quiero que entiendan una cosa, y es que todas las áreas disciplinares, todas, absolutamente todas las disciplinas, estudian una sola cosa. ¿Qué es eso que estudian? El comportamiento. Todas estudian el comportamiento. Si usted habla de la física, por ejemplo, hablamos del comportamiento de elementos que componen los cuerpos físicos. Si hablamos de la astronomía, nosotros vamos a hablar de el comportamiento de diferentes astros.
¿sí? Si hablamos de la biología, vamos a hablar del comportamiento de estructuras biológicas. Si hablamos de la fisiología, vamos a hablar del comportamiento de las partes de esas estructuras biológicas. Y si hablamos de la psicología, vamos a hablar que su objeto de estudio es el comportamiento desligado de la reactividad biológica. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a estudiar una serie de comportamientos, pero que se despegan de la biología, ¿sí? Que su esencia en sí misma no es biológica. ¿Por qué? Porque habrán muchos comportamientos en los seres humanos, por ejemplo, que tengan que ver con la reactividad biológica o con, digamos que son comportamientos propios de la estructura biológica, son innatos o que la especie que estemos estudiando nace con ese tipo de estructuras biológicas predisponentes para presentar ciertos comportamientos. Un ejemplo de ello es el sentir hambre. Sentir hambre es un comportamiento biológico, ¿sí? Y que si lo descomponemos un poco más, se convierte en un comportamiento fisiológico. Y que si ejercemos una serie de procedimientos, podríamos convertirlo en un comportamiento psicológico, pero que en sí el comportamiento de sentir hambre pertenece a una estructura biológica. Por eso es que está establecido de forma piramidal esta situación. Lo psicológico siempre tendrá que ver, o digamos siempre tendrá como elemento necesario, una estructura biológica y unos comportamientos fisiológicos. Lo importante de todo esto es que ustedes entiendan que todas las disciplinas estudian el comportamiento, pero que cada una de ellas le hace unas variaciones particulares de acuerdo al interés que tiene la propia disciplina. Bueno, ¿por qué se está presentando estos líos? Es decir, perdón, nosotros, nosotros como disciplina psicológica tenemos bastantes líos sobre cómo definir esto que es psicológico. Esto que yo les presento aquí es una forma de darle solución a este problema. Pero es probable que usted tenga todavía inquietudes de, bueno, ¿y eso que está diciendo el profesor? Entonces, ¿dónde nos deja como disciplina? ¿Qué es lo psicológico? ¿Por qué tenemos estos rollos o estos líos? Pues resulta que la psicología tiene primero unos problemas de base filosófica, que los tienen muchas disciplinas, pero que en la psicología pues se ha acentuado bastante en los últimos años. No hay una falta de claridad de su objeto de estudio, sino más bien existen diferentes tipos de propuestas de objetos de estudio. Adicional a eso, el objeto de estudio de la psicología está directamente relacionado con quién lo estudia. Es decir, a diferencia de otras disciplinas, por ejemplo como la física, el objeto de estudio de la psicología está sumamente ligado a la persona que lo está estudiando, es decir, al organismo que lo estudia, que en este caso es el ser humano. En la física eso no pasa porque usted estudia objetos que están fuera de usted. En cambio, en la psicología usted se estudia a usted mismo. Sí me hago entender. Adicionalmente, hay fuertes creencias mágicas y trascendentalistas dentro de la psicología que impiden que la ciencia o que la disciplina como ciencia avance. Dentro de estas están todas esas creencias mágicas que nosotros solemos tener frente a cómo las personas actúan en el mundo y por qué hacen lo que hacen, ¿no? Esto tiene muchísimo que ver con esta parte de acá, que son los problemas de base filosófico. Estos dos se encuentran sumamente relacionados. En la medida en que se vayan resolviendo uno de los dos, seguramente iremos resolviendo el otro y la ciencia avanzará. Y el tercer problema, o perdón, el quinto problema, es que no hay una delimitación clara con disciplinas que estudian al ser humano y otros organismos. Esto es justamente lo que intentaba mostrarles en este gráfico. La biología, la fisiología y la psicología, aunque están sumamente relacionadas, no deben confundirse entre sí, porque su objeto de estudio es diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que es probable que encontremos situaciones, comportamientos o eventos a estudiar que tienen que ver con una de las áreas, pero no con la otra. Un ejemplo de ello es las emociones. Las emociones son un tema de estudio biológico, pero por lo general nosotros lo estudiamos como si se tratara de un evento psicológico.